¿Qué tal? Bueno, pues en esta sesión vamos a revisar lo que es una de las metodologías que nos va a servir para poder establecer sistemas de control eléctrico eh, que principalmente pues se enfoca en lo que son sistemas neumáticos. Esta metodología también se extiende, o de hecho viene, mejor dicho, de sistemas puramente neumáticos y posteriormente se extendió a los sistemas electroneumáticos. Y esta metodología pues es llamada el método cascada. Más adelante vamos a ver por qué recibe ese nombre. Entonces lo que vamos a revisar pues es una breve introducción para que veamos el enfoque de dónde viene o en dónde encaja este tipo de metodología dentro del ámbito de los sistemas neumáticos. Posteriormente vamos a ver qué es el método cascada, los pasos que conforman dicho método y por último algunos ejercicios referentes a esta metodología. Entonces, pues como una breve introducción, si nosotros nos adentramos un poco a lo que son los automatismos neumáticos, pues tenemos básicamente tres enfoques. Podemos implementar sistemas puramente neumáticos en los que tanto los sensores como los actuadores son dispositivos que conmutan a través de aire comprimido. Entonces, pues aquí los dispositivos que van a provocar el cambio de las válvulas eh, que directamente se conectan a los pistones, pues son, por ejemplo, botones o son válvulas de rodillo, pero todas estas en su interior llevan un pilotaje neumático, que a final de cuentas ese pilotaje neumático va a activar a las correspondientes válvulas de control. Entonces, dentro de los automatismos neumáticos tenemos los sistemas puramente neumáticos. Aquí no tenemos nada de electrónica, nada de PLC, etcétera. Y aunque ya prácticamente están obsoletos estos sistemas, pues todavía se siguen utilizando en ambientes que son susceptibles a lo que se le conoce como atmósferas peligrosas, en donde pues una chispa a lo mejor de alguna conmutación de un elemento electrónico pudiera provocar un incendio. Entonces, pues prácticamente están descontinuados, pero aún hay algunas aplicaciones para este tipo de sistemas. Bueno, pues conforme la tecnología fue avanzando, vinieron ahora lo que son los sistemas electroneumáticos, en los que ahora vamos a tener una combinación tanto de sistemas o elementos neumáticos con sistemas electrónicos. Y bueno, pues en este punto implementamos lo que se le conoce como la lógica cableada o lógica relevador, donde pues nuestros gabinetes de control, básicamente su elemento principal para poder plantear pues sistemas lógicos es el relevador, es la unidad más importante, ya que pues esto nos permite guardar memorias, nos permiten poder establecer algunos automatismos de control sin necesidad de todavía meternos a algún tipo de sistema digital, que es el último paso. Si nosotros lo viéramos como en una especie de línea del tiempo, pues esta ha sido la evolución de los automatismos neumáticos, donde pues actualmente ya tenemos sistemas controlados por algún sistema digital. El más común de ellos pues es el controlador lógico programable o PLC, pero también tenemos lo que son o se pueden encontrar algunos automatismos neumáticos controlados por algún microcontrolador o incluso pues por algún software eh, bajo una PC. Entonces nosotros nos vamos a centrar ahorita en este punto, en los sistemas electroneumáticos y en específico con lógica de control a relevador. Ustedes, bueno, pues más adelante en sus cursos ahora van a ver que todos los relevadores que nosotros, relevadores, contadores, incluso temporizadores que nosotros pudiéramos llegar a implementar en esta parte, pues cuando ya tenemos un sistema digital, todo eso no lo vamos a ahorrar y simple y sencillamente
vamos a tener un sistema de entradas y salidas. Entonces, este es un ejemplo de un sistema puramente neumático donde, como les comentaba, pues, por ejemplo, para controlar este cilindro de simple efecto, tenemos una válvula de 3 vías, 2 posiciones, en donde si nos fijamos, pues la conmutación de esta válvula, ya sea para el avance y para el retroceso, se da a través de estos elementos de rodillo, donde a su vez estas válvulas, pues eh, cuando se activa el actuador mecánico, si se fijan, pues lo que pasa es que el aire comprimido pasa por esta vía y hace que conmute la válvula hacia esta posición, provocando la salida de este cilindro. Y bueno, pues lo mismo con esta válvula, es una válvula neumática, esta es una válvula de rodillo abatible, en la que al igual cuando se activa esta válvula, pues ahora va a provocar la conmutación de la válvula 3.2, pero ahora hacia esta posición. Entonces, bueno, si nos fijamos, cuando nos referimos a sistemas puramente neumáticos, hacemos referencia a que todos los elementos de control, en este caso tanto las válvulas como los cilindros, pues se conmutan a través de señales de aire. A eso nos referimos cuando hablamos de sistemas puramente neumáticos. A diferencia de los sistemas electroneumáticos, en donde ahora las válvulas de control, si nos fijamos, pues ahora van a conmutar, pero a través de una conmutación eléctrica o de una activación eléctrica a través de estos solenoides. Internamente, pues igual lo que se hace es que a través de un pulso electromagnético hacemos que el carrete de la válvula conmute hacia una de estas dos posiciones. Entonces, si nos fijamos, pues ahora ya vamos a interactuar con botones pulsadores, con relevadores, con sensores o finales de carrera, ya sean de 2 hilos, de 3 hilos, etcétera. Y nuestras válvulas también son eléctricas, ya no son válvulas neumáticas como las que vimos anteriormente. Si nos fijamos, aquí es una conmutación. En el caso de estas dos válvulas es una conmutación neumática y ahora aquí tenemos conmutación eléctrica. Y bueno, aquí cabe hacer mención que pues vamos a tener un esquema neumático para pues conectar todo lo que son nuestros actuadores. Aquí hago referencia únicamente a actuadores lineales, pero pues pueden ser actuadores rotativos o incluso músculos neumáticos, etcétera. Y para este esquema neumático, pues siempre vamos a requerir de un esquema de mando, muy parecido a lo que veíamos anteriormente para el control de motores. Este esquema de mando precisamente es en lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta sesión, ver cómo se diseña esta lógica para que pues el sistema haga lo que se requiere o lo que requiere alguna aplicación en específico. Y bueno, por último, en esta evolución de la que hemos hablado, pues vienen los sistemas neumáticos controlados por un sistema digital. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se muestra una aplicación en donde hay 3 cilindros, cada cilindro cuenta con su correspondiente sensor o final de carrera, en donde pues esta aplicación se requiere que se haga una serie de movimientos, una secuencia lógica. Eh, la diferencia entre los dos sistemas que vimos anteriormente es que ahora pues todas las entradas, todo lo que son los sensores, los botones pulsadores, se van a conectar precisamente a la unidad de entradas del sistema digital, en este caso un PLC. Estas, al igual, vamos a conectar ahora todos los actuadores, o en este caso todas las válvulas. Las vamos a conectar al sistema de salidas de nuestro sistema digital. Y toda la lógica de control, nosotros ahora la vamos a programar en un ambiente gráfico, que es básicamente así como funciona un controlador lógico programable o un PLC. Entonces, como yo les decía, pues a diferencia del sistema anterior en donde todo lo hacíamos de forma cableada, donde todos estos relevadores son físicos, aquí ya no, bueno, en este ejemplo no se ve, pero pues hay ejemplos donde se requiere elementos de temporización o elementos de conteo, también tendrían que incorporarse de forma física. Y acá pues todos esos relevadores, todos esos temporizadores, contadores, pues ya nosotros los vamos a tener de forma digital y programada. Esto no, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues que nos vamos a ahorrar
para empezar, muchísimo cableado al ya no requerir de esos elementos físicos. Y por otra parte, pues también en la parte económica nos vamos a ahorrar toda esa cantidad de elementos. Y por supuesto, si se requiere hacer un cambio, es más fácil hacerlo a nivel de programación que agarrar y descablear alguna parte de nuestro circuito y volver a cablear. Entonces, pero bueno, esto ustedes lo van a revisar seguramente en su curso de controladores lógicos programables. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte, cómo diseñar eh, estos esquemas de control, que esta metodología sin problemas se puede llevar a la parte de PLC. De hecho, pues debería ser mucho más fácil la transición cuando ustedes vean ese tema con la metodología cascada o cualquier otra metodología, ya sea GraphSet o máquinas de estado, etcétera. Lo que importa es cómo vamos a diseñar nuestra lógica de control para que el sistema provoque ciertos movimientos que se requieren en una secuencia lógica. Entonces, estos son los tres enfoques de los sistemas neumáticos: sistemas puramente neumáticos, sistemas electroneumáticos y sistemas controlados por algún sistema digital. Ahora sí, en específico, ¿qué es el método cascada? Bueno, pues es una herramienta para el modelado de eventos discretos, en específico automatismos neumáticos y electroneumáticos. Entonces, como les comentaba, esta metodología surge precisamente de la necesidad de plantear algún tipo de lógica, ya sean sistemas puramente neumáticos o electroneumáticos. Necesitábamos alguna herramienta que nos ayudara a diseñar esta lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, hay aplicaciones en las que la cantidad de actuadores lineales es pues considerable. Vamos a suponer un sistema que tiene a lo mejor, no sé, 20 cilindros de doble efecto o de simple efecto. Y esa aplicación requiere que pues el movimiento de los actuadores lleve una cierta lógica. No sé, que primero se active el cilindro 1, después se activen simultáneamente tres cilindros y luego un cuarto cilindro y etcétera. O sea, deben de seguir alguna lógica en específico. Entonces, desde luego que nosotros podríamos hacer un esquema en el que de forma intuitiva ir planteando ahí dónde colocar los finales de carrera para que se provoque el movimiento de los actuadores, pero pues esto es muy ineficiente, ya que vamos a estar trabajando a prueba y error. Entonces, precisamente este tipo de metodologías nos ayuda a ahorrar tiempo en plantear una lógica adecuada para que pues alguna secuencia neumática en específico siga su marcha y no se provoque algún tipo de colapse. Y bueno, su principio de funcionamiento de esta metodología se basa en formar grupos de trabajo para que los movimientos de los actuadores se produzcan sin que estos en algún momento se detengan. Que bueno, es el siguiente punto, ¿no? Con esta metodología se elimina lo que se le conoce como cruce de señales y por tanto se garantiza que el sistema neumático no colapse. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que el sistema pueda colapsar? Bueno, pues que imaginemos que tenemos 5 cilindros que siguen una secuencia lógica específica. A lo mejor sale el cilindro 1, la secuencia me establece que debe de salir otro cilindro, pero pues por ahí se provoca un cruce de señales, que ahorita vamos a ver qué significa esto, y el sistema pues se detiene, ya no avanza, ya se quedó o ya colapsó. Eso se refiere de que el sistema neumático colapse, que no haga su trabajo, que se pare en algún punto o que de plano haga cosas que nosotros no queremos. Entonces, con el método cascada, por default nos vamos a evitar que se crucen señales de activación y por lo tanto que pase eso. Al menos desde la parte lógica. Puede ser de que pues si algún sensor está mal o algún cilindro, alguna válvula de conmutación está mal, pues lógicamente que también el sistema se va a detener. Pero bueno, si todos los elementos funcionan correctamente, desde el punto de vista de la lógica, esta metodología nos va a ayudar para que nuestro sistema no colapse. Entonces, ¿qué es el cruce de señales? Pues bueno, es la activación simultánea
de las condiciones que conmutan un elemento de mando. En este caso, pues vamos a hacer referencia a esta válvula 5.2 de 5 vías, 2 posiciones, en la que tenemos activación eléctrica por la izquierda y por la derecha. ¿Qué pasa? Fíjense en este diagrama de control. Este es su diagrama de control referente a esta electroválvula, a este elemento de mando. Si nos fijamos, al menos para este ejemplo, para hacerlo muy visible, si nosotros pulsamos este botón S1, al mismo tiempo se va a activar la solenoide A+, que aquí está cuál es la A+, en la que provoca que el cilindro avance, pero también al mismo tiempo se va a activar la electroválvula o la solenoide en este caso, perdón, A-. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo pulso S1, pues simple y sencillamente la electroválvula no va a conmutar, se va a quedar en esta posición. Aquí lo estoy haciendo bastante evidente, conectando en paralelo estas dos bobinas, la de avance y la de retroceso, pero puede ser que en nuestro sistema de control eléctrico que nosotros estemos haciendo pase algo similar a esto, que en algún punto, incluso con señales independientes, se activen al mismo tiempo la solenoide A+ y A- y provoque que el sistema pues se quede en ese punto, que ya no avance de ahí. Recordemos que pues aquí siempre tenemos finales de carrera asociados a los movimientos de los cilindros y puede ser de que un siguiente movimiento de otro cilindro esté esperando la señal de este sensor de que ya avanzó para poder ahora generarse la siguiente secuencia, pero si el sistema se queda trabado, se queda colapsado, pues lógicamente que la secuencia se va a quedar ahí. Entonces, pues esta metodología, el método cascada, nos ayuda precisamente a que no se generen este tipo de cruce de señales. Bien, entonces vamos a empezar a revisar en qué consiste el método cascada electroneumático.